Entonces la ley misma crea el acuerdo conjunto. Sea la ley, sea el estatuto, sea un acuerdo por separado. El problema va a ser distinguir si ese consorcio es una operación o es un negocio, que es la otra situación a la cual nos enfrentamos. El consentimiento unánime ahí dijimos, así que el control, bueno, ahí entramos con un concepto que es el de control. El concepto de control ha sido modificado recientemente por las normas internacionales, fue del año 2011, o sea que para nosotros es bastante reciente. Y ahora el control está identificado, como dice más o menos ahí, que tiene que estar expuesto, tienen derecho a rendimientos variables producto de su implicación en esa entidad. Entonces ahí vienen... ¿Se entendió o no? Me están todos mirando. ¿Qué es lo que todos nosotros hemos considerado siempre control? Poseer más del 50% de los votos. ¿Sí o no? El que posee más del 50% de los votos tiene control. Bueno, eso no es así en las normas internacionales. Las normas internacionales se separan del concepto jurídico, que es el que todos usamos, y va a un tema que se divide en varias partes. Primero, la palabra clave es poder. Tengo que tener el poder. ¿Se entiende el poder? Sí. ¿Sabes de qué poder? ¿Se acuerdan de poder o no? Miren, el poder, ¿se acuerdan de esto o no? Sí. Te tenés que sentir He-Man, poder, ¿entienden? Te tenés que tener el poder. Si no tenés el poder, acá no estamos hablando de nada. ¿Se entiende hasta ahí la idea? Sí. La palabra clave inicial es poder. ¿El poder para qué? Para poder manejar los rendimientos de una entidad, manejar la entidad, poniendo muchas veces a los directivos de esa entidad que la manejan, y obtener rendimientos variables, producto de haber entrado en las decisiones de esa entidad. ¿Se entiende la idea? Un poco sí. Entonces la exposición a derechos, rendimientos variables y la capacidad de influir en el importe de esos rendimientos. ¿Por qué pone todas estas cuestiones en la definición? Y les digo que en la práctica es muy difícil empezar a identificar en qué situaciones hay. Ustedes tienen aquí lo que llamamos fideicomisos. Trust en inglés. Te cagué con esto. No sabes, te voy a competir toda la noche. Los fideicomisos, acá los tienen también los fideicomisos. Bueno, una figura de los fideicomisos bastante compleja. Vieron que tienen los fiduciantes, están los fiduciarios, están los beneficiarios, están los fideicomisarios. ¿Sí, no? Te lo digo en inglés, te maté. Y cada uno de ellos ha puesto algo, saca algo, y vos decís, ¿qué es esa entidad que le llamamos fideicomiso? Es un contrato, es una entidad, económicamente podemos decir que es una entidad, en muchos casos se funciona como una entidad realmente. ¿Tienen aquí fideicomisos financieros? ¿Tienen? Sí, cotizan en bolsa y cosas así. Entonces ahí nos empezamos a preguntar qué es lo que hace. Hay un fiduciario. El fiduciario es un administrador del fideicomiso. El que administra el fideicomiso, que es el fiduciario, en los hechos parece que es el que tiene el poder, porque es el que decide, toma decisiones. Y el fiduciante simplemente otorgó un patrimonio fiduciario, ¿no? Le llaman ahí un fideicomitido, ¿de acuerdo? Un patrimonio fideicomitido que queda como un patrimonio fiduciario que lo administra el fiduciario. ¿Se entiende o no? Sí. Y de todo eso, dice, pareciera que el fiduciante no toma ninguna decisión. Pero en realidad el fiduciante, cuando creó ese patrimonio fideicomitido en un contrato, dijo todo lo que tenía que hacer el fiduciario respecto de ese patrimonio. Con lo cual eso hace que esté controlando, en realidad, el fiduciante, en carácter de autopilotaje, lo llamamos. Como que lo maneja a distancia. Se tiene como un avión con piloto automático. El que en el día a día lo maneja es el fiduciario, pero porque el fiduciario está cumpliendo un mandato, algo que le obligamos a hacer. Entonces, en definitiva, el control, por el poder y todas las cuestiones que están acá, que es el que obtiene los rendimientos variables, etc., lo termina teniendo el fiduciario. No digo todos los casos, en la mayoría de los casos es así. Después hay que analizar las situaciones de cada acuerdo para identificar todos estos procedimientos. No es tan fácil. Así que ahí entramos con el poder, que es la palabra más adecuada con todo esto. Yo entiendo el poder, quedó claro. Y el control conjunto es actuar conjuntamente para mantener ese poder. O sea, toda esa cuestión de poder que hablamos recién, pero dividido o realizado en conjunto. Todo este material se los van a dar de alguna u otra forma, les va a llegar. Hasta ahora, ¿no? Creo que les van a dar de forma digital, de alguna forma. Yo les doy todo lo que ustedes tienen. Hay un mail mío también por si tienen diferente, lo que quieran. Bueno, y ahí aparece una cuestión adicional a todo esto, que lo vamos a explicar un poquito más adelante, que tiene que ver con lo que llamamos vehículo separado. ¿A qué le llamamos vehículo separado? Sí. Ok, y ahí tienen una que le llaman vehículo separado. Bueno, vehículo separado es un poco más amplio, en ese caso sería quizás aplicable, habría que analizarlo, ¿no? El ejemplo que les di más temprano de la retroexcavadora que me habíamos comprado en conjunto, la dividíamos en partes, y el caso de que habíamos hecho un consorcio y participábamos en la licitación. ¿De acuerdo? Sí, ¿de acuerdo?
¿En cuál de las dos utilizamos un vehículo separado? Vehículo separado le llamamos a tener una estructura legal en la cual manejar ese control conjunto. Cuando yo compramos en condominio, ¿no?, la máquina, compramos en parte igual una máquina, ahí creamos una estructura jurídica para esa máquina o no. ¿Se entiende? ¿Creamos un vehículo para eso o no? En el caso que creamos un consorcio de las 5 empresas, ¿creamos un vehículo o no? Sí, ahí creamos. El vehículo ese es el que tiene la personería jurídica, el que tiene la personería económica. En el caso cuando compramos la máquina en partes, no creamos un vehículo separado. Somos dueños todos, sin haber creado el consorcio, que es el propietario del bien. ¿Me entienden la idea? Sí. Entonces el vehículo separado es obtenido o no a través de una estructura jurídica, que puede ser una entidad de cometido específico, puede ser un consorcio, puede ser una sociedad anónima, porque el vehículo separado puede ser una sociedad también. Somos 5 accionistas y creamos una sociedad para hacer algo en forma conjunta y creamos un acuerdo donde todos vamos a tomar decisiones en conjunto o por unanimidad. O sea que el vehículo separado es una estructura separada de las partes. Esa es la idea. Bueno, y dijimos que entre las partes podían participar 2, los que tenían el control conjunto y quizás los que no tenían el control conjunto. Si hay 3 accionistas, uno tiene el 30, el otro tiene el 40 y el otro tiene el 30, el que tiene el 30 y el 40 hacen un acuerdo conjunto, con lo cual tengo un acuerdo conjunto de una entidad en la cual hay 2 accionistas con acuerdo conjunto y hay un accionista que es un participante que no tiene control conjunto. Hay participantes con control conjunto, ¿entienden? Sí, está. Me miran todos por las caras. Bueno, y esta es una de las cosas que más nos molesta a todos nosotros, sobre todo los latinoamericanos, que es para la evaluación de todo esto no hay reglas absolutas, sino que todo depende de ciertos parámetros y ciertas cuestiones prácticas, como empezamos a ver, o sea, entender, no solo leer las definiciones, sino entender la aplicación práctica de esas definiciones, y para eso tenemos que aplicar criterio profesional, le llamamos nosotros. ¿Usted cómo le llama? Juicio, acá le llama juicio profesional. Nosotros juicio lo usamos para procedimientos judiciales, para hacer un juicio ante parte, lo que las normas generalmente a lo que se llama juicio y todo eso lo refiere más que nada a cuando hay un litigio judicial. Y el juicio, la palabra juicio la utiliza para aplicación de criterio profesional. ¿Es así igual acá también? Por ejemplo, en Argentina la palabra juicio, todo el mundo va a pensar en algo judicial. ¿Sí? Si bien también es un juicio de análisis particular conceptual, ¿de acuerdo? Entonces acá el juicio está entre la actividad mental que analizaríamos los criterios de algo, eso sería aplicar un juicio. Bueno, eso casi nada, no nos cuesta muchísimo porque hay parámetros. A nosotros nos gusta que las cosas nos digan esto es blanco y negro y se acabó. Más del 50 es tener control, menos del 50 no. En esto no hay nunca blancos y negros, ¿okay? Esa es la situación. Bueno, acá dice, por ejemplo, que en ocasiones un acuerdo contractual requiere una porción mínima de derecho de voto para tomar decisiones. Por ejemplo, más del 50%. Cuando esa porción mínima de derecho de voto requerida puede lograrse mediante más de una combinación posible, eso no requiere un acuerdo conjunto. Cuando hay una única combinación posible, ahí ya estaríamos frente a probablemente un acuerdo conjunto. ¿Qué es lo que verificamos antes? Una vez que damos varios ejemplos, varias cosas, después ir viendo los conceptos de la norma es mucho más sencillo, uno entra más fácil. Supóngase que 3 partes establecen un acuerdo. A tiene el 50, B tiene el 30 y C tiene el 20. El acuerdo contractual entre A, B y C especifica que se requiere el 75% de los derechos de voto. ¿Quién controla el acuerdo? Si se junta A y B, ¿llegan a más del 75? Sí. Si se junta A y C, ¿llega a más del 75? No. Si se junta P y C, ¿tiene más del 75? ¿Cuántas opciones posibles hay? Una. Entonces hay una única opción posible, es lo que la norma menciona, que dentro de todo esto, si bien uno puede bloquearle todo, hay una sola combinación que es A y B. Ahí estaríamos frente a una única combinación posible. Pues hay que ver si hay un acuerdo y todo, o sea, no es la única pauta, sino que es una de las que tenemos que analizar. Tenemos un acuerdo donde A tiene el 50, B y C tienen el 25 cada una, y requiere del 75%. ¿Quién controla el acuerdo? Ahí puede controlar. ¿A sola puede? No. ¿A con B controla? Sí. ¿Y A con C controla? Sí. ¿C y B y C controlan? No. Pero si hay 2 combinaciones posibles. Si hay 2 combinaciones posibles, ya no podemos decir que hay un grupo de accionistas que tiene el control. ¿De acuerdo? ¿Vieron qué lindo todo esto? Por lo menos me gusta nosotros. Supóngase que el acuerdo entre A y B tiene cada uno el 35% de los derechos de voto, estando el 30% muy dividido. O sea, hay
30.000 con un porcentajito del 0,1. Las decisiones sobre actividad relevante requieren la mayoría de votos. ¿Quién controla el acuerdo? Sí, tenemos 2 accionistas que tienen el 35 cada uno. Y después tenemos 30 accionistas con el 1% cada uno. O sea, tenemos 32 accionistas. A y B tienen el control. Si se juntan, sí. Pero ¿podría haber alguna otra combinación? ¿Se podrían juntar los 30 con A o los 30 con B? ¿De acuerdo? Correcto. Así que aquí no habría control porque hay más de una combinación posible en definitiva. ¿Se va entendiendo más o menos? Bueno, el requerimiento consentimiento unánime significa que todos tienen que estar de acuerdo y tiene que haber el expreso acuerdo de todos. O sea, eso es necesario para que exista control conjunto, si no, no habría. El unánime puede ser de todos o los que tengan la mayoría. O sea, el unánime podría ser de 2 partes nada más, aunque haya otros que no llegarían a ese control total. Bueno, puede incluir cláusula de resolución. Esto siempre es importante analizar lo que es. Dentro de un acuerdo conjunto puede haber alguna cláusula que le llamamos, acá le llama de resolver alguna disputa, cuando hay algún problema entre los asociados, los accionistas, etc. Dicen que hay un tercero que es el que dirime el problema de que no haya acuerdo. Bueno, esa cláusula solo se va a aplicar en un caso concreto y no esperable. O sea, un caso que en la normalidad no va a ocurrir. Solo en un caso de pelea de todos, dirime uno. ¿Se entiende? Sí. Entonces eso no se tiene que tomar en cuenta esa cláusula, aunque la cláusula exista. Esto les digo al NIF, hay que hacerlo en todos los casos, todas veces que tengamos que analizar un acuerdo. Y muchas veces dicen, pero si el artículo tal dice que si uno se opone, el resto tiene que... O hay una minoría, un 5% que si ya tiene minoría se podría pedir una intervención judicial. Bueno, pero eso es solo en un caso donde haya conflicto. Las de resolución de conflicto no las tomás porque no son las relevantes. Las que tenés que tomar son las relevantes, no las que son particulares en un caso que es probable que nunca ocurra. Esa es un poco la idea. Que otra vez requiere juicio para analizar todo esto. Así que cuando evaluamos todo esto nos quedamos con que si el acuerdo otorga a todas las partes o a un grupo el control en forma colectiva, si no tendríamos esa situación, ahí estaríamos fuera del alcance de esta norma, de la que te habla el acuerdo conjunto. Si sí lo tenemos que ver si las decisiones sobre las actividades relevantes, no las decisiones de resolución de disputas, sino las actividades relevantes, la del día a día, la del manejo de la entidad, la situación económica de la empresa, requieren que se controle en forma colectiva. Si no requiere que se controle en forma colectiva, entonces está fuera del alcance. Si sí lo requiere, ahí entonces estamos frente a un acuerdo controlado en forma conjunta. El ejemplo es el del consorcio, donde en el consorcio hay necesidad unánime. Las decisiones son unánimes, entonces ahí entran, bajan sí, y llegan hasta el final. Porque hay un acuerdo, porque las decisiones relevantes requieren de ese consentimiento unánime. En ese caso estamos frente a un acuerdo conjunto. Hasta ahí estamos bien, se va entendiendo un poco la idea, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que entramos en el acuerdo tenemos que identificar si es operación o si es negocio. Para eso, que es un poco lo complejo que tenemos que ver atrás de toda esta situación. Miren que ya es complejo entrar si hay un acuerdo o no. Y después tener que analizar si es operación o negocio se complica bastante. Y para la operación y para el negocio hay que analizar todos los derechos y obligaciones que surgen de ese acuerdo para ver si está frente a uno u otro. En lo que es una operación conjunta, es un acuerdo mediante la que las partes, que la vamos a llamar operador en ese caso, tienen el control conjunto y tienen derecho a los activos y obligaciones respecto a los pasivos. Ese es el caso de una operación. En el caso del negocio, tenemos derecho a los activos netos, lo que le llamaríamos el patrimonio neto. Acá le llaman patrimonio neto también, activo, pasivo, patrimonio, y al patrimonio le llaman neto. ¿Sí? Bien, si vos tenés acciones, si uno tiene acciones en una sociedad, lo que consigue es un derecho sobre el activo neto. No accede a los activos y no accede a los pasivos, salvo en caso de liquidación. ¿Me entienden o no? Sí. Porque separás jurídicamente a lo que sería el negocio, lo que sería la estructura jurídica, el vehículo de las partes. Las partes no acceden a los activos ni a los pasivos. Solo en el caso de liquidación, en el caso de disolución, ahí se llevarán los activos y pagarán los pasivos, pero si no, no. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, cuando en el primer caso tenemos derecho al activo, como fuera la máquina, y asumimos los pasivos de la deuda, de los gastos, de las cosas que tengas en esa máquina. En el caso de haber generado un negocio, una estructura jurídica, ahí accedemos solo al aporte y del aporte después nos llevamos el activo, un porcentaje, pero del activo neto. Entonces eso es lo que diferencia un negocio de una operación conjunta. Otra vez me pide que para análisis de todo esto, primero para analizar si hay acuerdo conjunto tengo que tener juicio. Y segundo juicio viene a ver si hay operación o si hay negocio.
ya no nos está gustando mucho el tema de entrar con tanto juicio y tantas cosas, ¿no? O sea, leemos la norma y queremos que nos solucione todo y no sucede eso. La entidad A se dedica a la investigación y al desarrollo de medicamentos. La entidad B fabrica los medicamentos. La entidades A y B tienen un acuerdo mediante el cual participan en forma equitativa en los resultados de la investigación y desarrollo y en la promoción comercial de un medicamento en particular que aún no se ha inventado. Según lo establecido en el acuerdo, la entidad A realiza la investigación, mientras que la entidad B realiza las actividades comerciales y fabricación. Las entidades comparten todos los costos e ingresos generados en forma conjunta. ¿Acuerdo conjunto hay? Ya pasamos al punto de que ya sabemos que hay acuerdo. Ahora el punto ¿es negocio o es operación? ¿Por qué operación? Como que cada uno tiene una parte y se dividen claramente las partes y cada uno tiene acceso a los activos y queda obligado con los pasivos, pero de una parte. ¿Se entiende? Y el otro solo de la parte de fábrica y lo que sería la comercialización. Y el de investigación no queda obligado con los activos de fabricación y así al revés. O sea que parecería que estamos todos frente a una operación conjunta. ¿Se va entendiendo la idea? O sea que requiere el análisis de todas las cláusulas. Las entidades A y B tienen un acuerdo contractual mediante el cual combinan sus operaciones, recursos y experiencia con la finalidad de fabricar, comercializar y distribuir una aeronave. Cada participante lleva a cabo una fase distinta del proceso. Cada participante será a cargo de sus propios costos y obtendrá una parte de los ingresos por la venta del avión en proporción que se determinará en función de los términos del acuerdo. O sea que van haciendo una aeronave, va a hacer las alas, construyamos el motor, va a hacer el fuselaje. No sé qué, si eso vuela después, si hacemos cada uno una parte, no sé si va a terminar. Cuando la queremos juntar, no sé si cada uno ensambla. ¿Qué tipo de acuerdo es? ¿Tenemos acceso al neto o cada uno pone una parte y queda expuesto a una parte y todo? Estamos frente a una operación, ¿no? Cada uno se hace cargo de sus activos, de su parte, de sus gastos, etc. Las entidades A y B son compañías de producción de petróleo independiente. Tienen un acuerdo contractual para controlar y operar un oleoducto en forma conjunta. Cada participante utiliza el oleoducto para transportar su propia producción y se compromete a hacerse cargo de la proporción convenida de gasto de operación. Operación o negocio. Cada uno obtiene un beneficio y recibe los beneficios de un activo y paga sus gastos, o cada uno recibe el neto final de todo. Cada uno, ven que ahí no está claro, porque el activo es único, es un activo en común. Pero cada uno recibe los ingresos, cada uno utiliza y recibe los ingresos de su parte y cada uno paga los costos por la utilización. ¿Okay? Dividido. Ya están con ganas de seguir. Bueno, ahí entonces entramos con el tema del vehículo separado. El vehículo separado, bueno, no. El vehículo separado puede ser o puede dar lugar a un negocio o una operación. Pero sin un vehículo separado no vamos a poder tener un negocio. Una operación puede tener vehículo separado o no. Pero, ¿se entendió o no? Para hacer un negocio deberíamos tener un vehículo. Si no, ¿cómo vas a hacer para separar las partes? ¿Se entiende? Sí. Lo que hay que analizar acá es la forma legal del vehículo y otra vez requiere el juicio profesional para la forma legal del todo el vehículo separado. Vamos a hacer algunos, ¿no? Después lo leen si quieren, pero vamos a hacer algunos ejemplos de todo esto. Este es lo que quería resumirles. Si tenemos primero tenemos que identificar si hay un acuerdo. Una vez que tenemos un acuerdo tenemos que ver si hay operación. Si hay un vehículo separado que lo genera el acuerdo, el vehículo separado podría ser el consorcio, podría ser una sociedad, podría ser algún tema de un fideicomiso, como hablamos antes. Si está estructurado a través de un vehículo separado, puede dar lugar, que es el globo que está allá atrás, a una operación o a un negocio. Si no está estructurado con un vehículo, es una operación segura. Porque no podemos armar un negocio si no tenemos un vehículo separado. Un vehículo que me dé acceso al neto de un negocio. ¿Me entiendes? Sí. O sea, no, me encanta. Gracias por la sinceridad. Vehículo separado sabemos que le llamamos, a una estructura jurídica, un consorcio. Que yo arme un consorcio puede dar lugar a una operación o a un negocio. Pero si no armamos un consorcio, no va a ser nunca un negocio, va a ser siempre una operación. Para que sea un negocio necesito un vehículo separado, porque es el que me permitiría acceder al patrimonio neto, digamos, acceder al resultado neto final. En el caso que compré, en el caso de la aeronave o en el caso que el oleoducto, ahí no teníamos un vehículo, teníamos un caño. Teníamos un oleoducto nada más, un activo y éramos propietarios condóminos cada uno de esa parte. No teníamos un vehículo.
En otro caso creamos una sociedad que es la que es dueña del oleoducto. Esa sociedad recibe los ingresos por el transporte y le distribuye a cada parte un porcentaje del negocio. Ahí estamos frente a un negocio. Pero quizás creamos una sociedad y en definitiva termina siendo una operación. Aunque tenga un vehículo, es una operación igual. Vamos a ver algunos ejemplos. Tengo que analizar todo el contrato y todo. No, ya estamos. Supóngase que dos partes estructuran un acuerdo conjunto de una entidad que es una sociedad por acciones. O sea, la entidad es una sociedad por acciones. Cada parte tiene el 50% de participación en la propiedad de la sociedad. Permite separar a la entidad de los propietarios. O sea, al ser una sociedad por acciones tiene personería jurídica, por lo tanto podemos separar a las partes, a los accionistas, de la entidad. ¿De acuerdo con esto? Y en consecuencia los activos y pasivos mantenidos por la entidad son activos y pasivos de la sociedad, no de los accionistas, sino de la sociedad. Bueno, ¿cómo evaluaríamos? ¿Tenemos activos y pasivos o tenemos los activos netos? Activos netos. Ahí accedemos al patrimonio neto. Tenemos un porcentaje de patrimonio neto. ¿Qué es lo que generó el porcentaje en el patrimonio neto? No el vehículo, sino que el vehículo me permitió separar las partes. Separar al propietario de lo que sería la entidad. Creó la personería jurídica en todo caso. Así que ahí estamos frente a un negocio conjunto. Accedemos al neto que produce toda esta entidad separada. Con los mismos hechos de lo que vimos recién. Sin embargo, en este caso las partes modifican las características de la sociedad por acciones a través de un acuerdo contractual, de forma de que cada una tiene una participación en los activos de la entidad y cada una es responsable por los pasivos de la entidad. O sea, tenemos una sociedad anónima, pero decimos, los activos en realidad son de cada uno de los accionistas y nosotros nos hacemos cargo de las deudas. Si hay deuda y hay acreedores, los acreedores pueden acceder a reclamarme a todo el patrimonio, a cada uno de los accionistas. O sea, los accionistas responden con todo su patrimonio. En Argentina esto sucede con las que se llaman sociedades de personas. Tenemos sociedades de capitales, de acciones, o en comandita, y sociedades de personas. ¿Tienen lo mismo aquí? Y una mix, que es la SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Limited Company. La sociedad limitada es una sociedad de personas, pero en la cual limitaron su responsabilidad de aporte. En las sociedades de personas, que le llamamos sociedad colectiva, acá también, a veces, si no están formalizadas, le llamamos sociedad de hecho. ¿Eso ocurre también? Que se usa mucho desde el punto de vista fiscal, las sociedades de hecho, que tienen personalidad fiscal pero no jurídica. ¿Es lo mismo? Sí. Solo entiendo que con la mitad de las cosas no digo. ¿Vas bien o no? Sí. No, porque es mi sensor, digamos. Porque de allá para atrás no llego a ver todas las caras, digamos, de lo que está. En este caso, donde tenemos una sociedad por acciones, pero logramos cambiarle el acuerdo en un estatuto y hemos dicho que somos propietarios de los activos y a su vez respondemos por todas las deudas. En este caso, estaríamos frente a un negocio o frente a una operación. Se hace claro. Al haberlo cambiado estaríamos más frente a una operación, porque originalmente tenemos el vehículo, tenemos todo y legalmente es así, pero en los acuerdos especifica otra cosa. Por eso no hay que solo mirar y decir, no, porque esto ocurre, en todos los casos se va a dar tal cosa, hay que analizar el acuerdo. Igual después les voy a contar una trampita en todo esto, a ver cómo termina el tema. El vehículo separado me tiene que proporcionar la posibilidad de separar el producido y otorgar el producido neto a cada parte. O sea que el vehículo genera ingresos, tiene los gastos y del neto final distribuimos a las partes. Esto es lo único que necesito dentro del vehículo. Ojo que los vehículos muchas veces se complican. ¿El consorcio es un vehículo? Sí. O sea, el consorcio es un vehículo. Permite separar las partes jurídicamente, ¿podemos separar las partes del consorcio de lo que es el consorcio en sí? Si ustedes me dijeron que cada parte responde en forma ilimitada y solidaria por las deudas, yo no estoy separando los pasivos del consorcio de los pasivos. O sea, si hay 10 pesos que dicen 10 soles. 10 soles que debe el consorcio, los 10 soles lo deben el consorcio y todas las partes también. ¿Pude separar entonces los pasivos de la parte del consorcio? No. Tengo el vehículo, pero el vehículo no me da separación de partes. ¿Se entendió el esquema? Está claro. Así que cuando analizamos el vehículo, si las partes no modifican esto, genera que ese vehículo consorcio, al no permitir separar las partes, queda siempre en una operación conjunta. La mayoría de las veces esos consorcios funcionan económicamente como un negocio. A ver, yo no he visto nunca en la práctica que ninguna parte del consorcio termine pagando una deuda. Si el negocio va bien, el consorcio genera ingresos, el consorcio paga y de lo que genera el consorcio distribuye las partes. Más, paga impuestos, paga todo y distribuye. O sea que en los hechos trabaja como un negocio, porque distribuye el producido final. ¿Me entienden o no? Sí.
Y yo nunca vi un caso donde haya una pelea o algo y encima un acreedor le estaría reclamando, debe haber casos, pero yo nunca los enfrenté, donde un acreedor podría acceder a lo que generan todos. ¿Me entienden la idea? No, sí. Como jurídicamente no hay forma de que puedas impedir de que vos, un acreedor, te pida el todo de la deuda, aunque trabajemos como un consorcio, al fin del día termina siendo una operación. Porque nunca una parte puede impedir hacerse cargo de las deudas. Porque quedó expuesto a todas las deudas, o sea, quedó expuesto al todo. ¿Se entiende lo que digo así? Entonces, si uno analiza todo el esquema, llegaría a la conclusión que es un negocio. Porque en los hechos todo el tiempo se reparten el neto final. De hecho, debe tener contrataciones, tributa, paga impuestos, hace todo el consorcio. Y funciona casi como una sociedad anónima. Pero jurídicamente terminan quedando expuestos todas las partes a toda la deuda. Eso convierte al consorcio en una operación. Porque legalmente no hay forma de impedir que separe las partes uno del otro. ¿Se entiende el esquema? Sí. Supóngase que dos partes estructuran un acuerdo conjunto de una sociedad por acciones, en la que cada uno tiene el 50%. El propósito del acuerdo es elaborar materiales requeridos por las partes para sus propios procesos individuales de fabricación. Tenemos dos fábricas, necesitan insumos, para los insumos crean esta otra sociedad anónima también, una sociedad por acciones. El acuerdo asegura que las partes operan la instalación que produce los materiales con las especificaciones de cantidad y calidad señaladas por las partes. La forma legal de la entidad C, que es una sociedad por acciones, a través de la cual realizan toda esta operación, la actividad de los activos y los pasivos, son activos y pasivos de esto, o sea, hay separación de partes. Como es una sociedad por acciones, tiene personalidad jurídica, o sea que los activos y pasivos son de la sociedad, no son de los accionistas. Está claramente la separación. El acuerdo contractual entre las partes no especifica que las partes tengan derecho a los activos o obligaciones con los pasivos, o sea, los accionistas no tienen derecho a los activos ni quedan obligados con los pasivos. Por consiguiente, la forma legal de la entidad C y las cláusulas del acuerdo contractual indican que el acuerdo sería un negocio, porque cada uno saca el neto producido de cada parte. Sin embargo, las partes consideran varias cosas adicionales. Entre todo lo que dice ahí, que está muy chiquito, dicen que cada una se recibe el 50 y 50, cada una aporta el 50 y 50, cada una le pone específicamente qué es lo que quiere de esos materiales, o sea, calidad, etc. Y le prohíbe a la entidad que lo venda a un tercero, o sea, el ente C no puede vender el producido a otro, solo produce para cada una de las partes y nada más que para cada una de las partes. Con lo cual, al analizar todo esto, y dar todas las situaciones, y que a su vez solo produce para cada una de las partes y de producidos de cada una, el que se beneficia con los activos y el que queda obligado con los pasivos, en definitiva, porque cada una paga el 50% de los gastos, cada uno se lleva el 50% de lo que produce. El esquema final es que todo esto termina siendo una operación. Pero este es el caso más raro de todos. El análisis que se ha hecho, por ejemplo, en Argentina, es que todos los consorcios, como tenían ustedes, al no tener un impedimento legal, porque legalmente terminan accediendo al todo, en definitiva terminan siendo todas operaciones. O sea, acá nace como un negocio y termina siendo una operación. No porque el acuerdo lo genere, sino porque la estructura de todo lo que han pactado y la decencia económica de la operación genera que es una operación. Bueno, y si está estructurado a través de un vehículo separado, el cuadro es medio chico, pero la idea sería, si tengo una forma legal de un vehículo, tengo un vehículo separado, ¿ese vehículo me separa las partes? Si me separa las partes, tengo una operación. ¿Está bien? Si esa forma legal especifica que las cláusulas del acuerdo, que las partes tienen derecho a los activos y obligaciones respecto a los pasivos, si esas cláusulas se dan, tengo siempre una operación. O sea, si cada uno accede a una parte de los activos y una parte de los pasivos, tengo una operación. Si en todas las cuestiones relevantes, o sea, los activos, las relaciones, los ingresos, los gastos, etc., cada uno tiene acceso a una parte de los activos y todo eso, siempre tengo una operación. Si no, estamos frente siempre a un negocio. Como ven, nunca es sencillo entrar en todo el análisis y toda la presión. Después se lo dejo para que lo analicen. O sea, hay que analizar tres partes. La forma legal, las características del acuerdo y por último, los hechos relevantes de cada uno. Así que cuando llegás acá medio como que la querés eliminar, ¿me entiendes? O sea, empieza bien, la entendés, cuando la entendés pasás de página y no entendés nada, cuando volvés a entender, pasás a otra página y no volvés a entender nada de nuevo. O sea, se va haciendo y desdiciendo todo el tiempo, ¿me entiendes? Tenemos un proyecto muy grande, entonces las entidades A y B presentaron una oferta conjunta para un contrato público que el gobierno destina a construir una autopista entre dos ciudades. Bueno, un poco como el que hablaba antes de la playa. Luego del proceso de oferta, el gobierno concedió el contrato a las entidades A y B de forma conjunta para la construcción de la autopista a cambio de un pago de 14 millones. O sea, crearon un consorcio entre A y B y le otorgaron entonces un acuerdo
del gobierno, ¿qué se llama así? Licitación pública y cosas así, por 14 millones. De conformidad con todo este acuerdo, A y B utilizan sus propios equipos y obreros para la actividad de construcción. La entidad A construye los puentes y gasta 4 millones. La entidad B construye los demás componentes de la autopista, la ruta, etc. y gasta 6 millones. O sea que terminan gastando 10 millones y tienen un ingreso de 14. Con lo cual esperan obtener una ganancia de 4 millones en total. ¿Se van entendiendo ahí? Sí. El gobierno le va a pagar a la entidad, no a las partes. O sea, le paga al consorcio. ¿Qué tipo de acuerdo es? Lo maté acá. Cada uno se hace cargo de una parte, ¿no? Y cada uno tiene sus propios gastos. ¿Y cómo dice que se dividen los 14? En forma equitativa. No, eso no es equitativo. Lo hacen en la mitad y mitad. Somos dos, de los 14 millones nos llevamos 7 millones cada uno. Vos gastás 4, yo gasto 6. No está muy equitativo, por eso te dicen que no. ¿Se entiende o no? Sí. Lo que dice es que el ingreso lo dividen entre los dos. Pero los costos no son iguales. Y cada uno se hace cargo de una parte. Entonces acá estamos frente a operación de negocio. Operación, porque si cada uno se lleva una porción de los ingresos y cada uno gasta en los gastos, cada uno pone los costos, es una operación. ¿Cómo lo contabilizamos? Lo saqué un poco porque para no terminar de pensar tiempo, pero cada uno registra ingresos por 7 millones, uno registra gastos por 6 millones, otro registra gastos por 4 millones. Cada uno registra un porcentaje de lo que corresponda, no el neto. ¿Me entienden la idea así? O sea, cada uno registra lo que corresponde a cada uno. Uno va a ganar más y otro va a ganar menos. Bueno, hay uno que tiene un mejor poder de negociación que el otro. ¿Por qué firmaron esto? Y bueno, quizás el que gasta 6 y gana 7, no hubiese ganado ese millón si no estuviera con el otro, porque el otro tiene contacto con el gobierno. ¿Me entienden la idea o no? O sea, ¿por qué motivo se da? Yo no sé, pero el acuerdo está. No sé, yo no te conozco. El 1 de enero las entidades A, B, C, D y E compran de forma conjunta una aeronave por un valor de 10 millones. Los participantes son registrados como copropietarios, condomino, una cosa así. Tienen un acuerdo contractual mediante el cual la aeronave se encuentra a disposición de cada participante durante 70 días al año. Durante el resto del año, la aeronave se encontrará en mantenimiento. 7 por 5 es 35, o sea que 350 días, los 10 días restantes, los 15 días restantes, es lo que está manteniendo. ¿Está claro o no? Sí. Cada uno termina usando 70 días, terminan sumando 350 días, los 15 días diferentes que no lo usa nadie y lo hace el mantenimiento. Los participantes pueden optar por utilizar la aeronave o arrendársela, alquilársela a un tercero. Las decisiones relacionadas con el mantenimiento y la disposición de la aeronave requieren el consentimiento unánime de todas las partes. El acuerdo contractual tendrá vigencia durante 20 años, que es la vida útil prevista de cada una de lo que sería la aeronave en sí. What do you say? ¿Operación o negocio? Sí. Cada participante pagó 100.000 para afrontar los costos conjuntos de mantenimiento de la aeronave y también incurrió en costos de puesta en marcha de la aeronave para hacer uso de esta, por ejemplo, costos de 50.000 en los horarios de piloto, combustible, etc. La entidad A también obtuvo un ingreso de 10.000 al alquilar la aeronave a terceros. Bien, acá claramente es una operación. No hay un vehículo, al no haber un vehículo, sí o sí estamos frente a una operación. No puede haber negocio si no hay un vehículo, tenemos una aeronave y compartimos. Cada uno recibe parte de los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos de la aeronave acá? El uso, que es lo más difícil, el valor de uso. Cada uno la usa 70 días. Y si no la usa, la querés alquilar, bueno, ya tenés una renta adicional. Si estamos analizando la contabilidad de A va a registrar 100.000 de gastos y 50.000 de costos, ¿no? O sea, 100.000 de gastos normales de toda la aeronave y 50.000 de combustible, piloto y cosas así, variables por lo que lo utilizó. Y 10.000 de ingresos. ¿Se entiende así? Y luego va a tener la inversión inicial, que es un 20% de la aeronave, y la depreciación del 20% de la aeronave como otro costo adicional. O sea, su contabilidad va a tener todos estos condimentos. ¿Se entiende? No sé.